Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos en un lío, pero del bueno, del que nos hace pensar y nos da pie a mil teorías. Vamos a hablar de ese silencio que a veces dice más que mil palabras. Y cuando hablamos de silencio y de misterio en el mundo de las celebridades, hay un nombre que resuena con fuerza: Can Yaman. Sí, nuestro querido actor turco, tan carismático en pantalla como a veces esquivo fuera de ella. Y la pregunta que nos atormenta a muchos es, ¿con quién estaba enojado Can Yaman en ese famoso silencio que rodeó su vida y, sobre todo, su relación con la periodista Demet Özdemir? Prepárense porque vamos a desgranar este misterio, a buscar pistas y a intentar descifrar lo que realmente estaba pasando detrás de las cámaras y de las sonrisas forzadas. Si les gusta desentrañar los secretos de sus estrellas favoritas, este es su canal, así que no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que cocinamos aquí. El silencio puede ser una herramienta poderosa, ¿verdad? Puede ser una pausa para reflexionar, un signo de paz, o, como en este caso, un muro infranqueable que oculta un universo de emociones y situaciones. Cuando hablamos del supuesto enojo de Can Yaman, y lo conectamos con el silencio que envolvió su vida, especialmente en ciertos periodos, nos referimos a momentos en los que su presencia mediática cambió. Pasó de ser un torbellino de apariciones, declaraciones y noticias, a una especie de ermitaño digital y público, al menos por un tiempo. Y esto, mis amigos, siempre genera especulación. En particular, la conexión con Demet Özdemir es la que más nos pica la curiosidad. Ellos formaron una de las parejas más icónicas del mundo de la actuación turca, su química era innegable, tanto en la serie Erkencikus como, supuestamente, fuera de ella. Verlos juntos generaba una euforia en los fans que pocas parejas han logrado replicar. Pero como suele suceder en este mundo, lo que parece idílico a menudo esconde complejidades. Entonces, ¿quién podría ser el destinatario de ese supuesto enojo? Las teorías son muchas y van desde lo más plausible hasta lo más rocambolesco. Una de las hipótesis más recurrentes es que su enojo, o al menos su frustración, estuviera dirigido hacia la propia prensa y los medios de comunicación. Can Yaman, a pesar de su éxito arrollador, a menudo ha sido objeto de un escrutinio mediático intenso y a veces invasivo. Se han publicado noticias sobre su vida privada, sus relaciones, sus supuestos romances e incluso sobre su comportamiento, que no siempre han sido favorables o precisas. El actor, en diversas ocasiones, ha expresado su descontento con la forma en que los paparazzi y los medios persiguen a las figuras públicas, invadiendo su espacio y distorsionando la realidad. Podríamos imaginar que en un momento dado, decidió que el silencio era su mejor defensa. Un silencio que podría interpretarse como un basta ya, una negativa a seguir alimentando la máquina de los rumores y las especulaciones que tanto daño pueden hacer a la reputación y a la vida personal. Pero, ¿qué tiene esto que ver específicamente con Demet Özdemir? Pues bien, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda, uno de los focos de atención mediática más intensos. Tras su exitosa colaboración en Erkencikus, los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir, y aunque ambos mantuvieron una postura ambigua durante mucho tiempo, las pruebas y los indicios apuntaban a que había algo más que una simple amistad. Las fotos juntos, los viajes compartidos, las miradas cómplices, todo alimentaba la llama de la expectación. Y cuando de repente todo pareció enfriarse o incluso terminar, el silencio de Can Yaman se hizo especialmente llamativo. Se especuló entonces que su enojo podría estar relacionado con la forma en que se gestionó o se hizo pública la ruptura, o quizás con la intensidad con la que la prensa seguía intentando obtener detalles de su vida privada en ese momento crucial. Otra vertiente de esta historia es la posibilidad de que el enojo no fuera dirigido hacia una persona específica, sino hacia la situación en general, o incluso hacia él mismo. A veces el éxito repentino y avasallador puede ser abrumador. Can Yaman se convirtió de la noche a la mañana en un ídolo de masas, un fenómeno internacional. Esta presión, este constante estar bajo los focos, puede generar un agotamiento emocional y mental considerable. El silencio podría ser una forma de recuperar el control, de aislarse del ruido y de reconectar consigo mismo. En este contexto, su relación con Demet, siendo también una figura pública, habría estado sujeta a las mismas presiones, y quizás el manejo de esa presión conjunta fue lo que llevó a un punto de quiebre, a una necesidad de retirarse momentáneamente del ojo público manifestado en ese silencio. Podríamos pensar también en la posibilidad de un enojo relacionado con proyectos profesionales.
El mundo del entretenimiento es competitivo y a veces, las decisiones no son sencillas. Quizás hubo desacuerdos sobre guiones, sobre directores, sobre la dirección de su carrera. Si bien esto no conecta directamente con Demet, sí podría explicar un periodo de reclusión y silencio. Sin embargo, la conexión con Demet Özdemir es tan fuerte en la memoria colectiva de sus seguidores, que es difícil separarla del misterio de su silencio. Quizás la tensión generada por la presión de mantener una relación pública y a la vez gestionar sus carreras y la atención mediática fue lo que condujo a ese silencio. Podríamos imaginar a Can Yaman sintiéndose frustrado por no poder vivir su relación con Demet con la naturalidad y privacidad que deseaba, y el silencio fue su respuesta. Analicemos también el factor de las redes sociales. En la era digital, el silencio en redes sociales es casi tan ruidoso como un grito. Can Yaman, que solía ser muy activo, de repente se volvió más parco en sus publicaciones. Esto, para sus fans, fue una señal inequívoca de que algo estaba pasando. Las teorías sobre el motivo de ese silencio se dispararon. ¿Estaba molesto con los fans por alguna razón? ¿Con otros actores o colegas de la industria? La ausencia de comunicación directa abrió las puertas a todo tipo de especulaciones, y la figura de Demet Özdemir, al ser su pareja en ese momento, se convirtió en un punto central de esas conjeturas. Se llegó a pensar que el enojo era mutuo, o que uno estaba enojado con el otro por alguna razón relacionada con la vida pública o privada. Es importante recordar que en la vida de las celebridades, lo que vemos en los medios es solo una pequeña fracción de la realidad. Las relaciones personales son complejas, y las presiones de la fama las magnifican. Si Can Yaman estuvo enojado, las razones podrían ser múltiples y entrelazadas. Podría haber sido una mezcla de frustración con la prensa invasiva, el agotamiento por la fama, o incluso tensiones internas en su relación con Demet, por muy difícil que sea de imaginar. El silencio en este contexto se convierte en un símbolo de ese malestar no expresado públicamente. Un no quiero hablar de esto, un necesito mi espacio. Y este silencio, al estar asociado a un personaje tan mediático y a una relación tan esperada, se convierte en un auténtico quebradero de cabeza para los que seguimos sus pasos. Pensémoslo desde otra perspectiva. ¿Qué pasaría si el silencio no fuera necesariamente sinónimo de enojo, sino de cautela? A veces en el mundo del espectáculo, es mejor callar y dejar que las cosas se enfríen, o que los medios se aburran. Si Can Yaman sintió que cualquier declaración suya sobre su relación con Demet o sobre los temas que rodeaban su vida personal solo añadiría leña al fuego, entonces el silencio sería una estrategia inteligente. Pero, ¿qué lo llevó a esa estrategia? ¿Una molestia puntual, un conflicto mayor, o simplemente la decisión de protegerse? Es la falta de respuesta lo que alimenta la imaginación. La ausencia de información nos lleva a rellenar los huecos con nuestras propias ideas, y muchas veces, asociamos el silencio con algo negativo, como el enojo o la tristeza. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿con quién estaba enojado Can Yaman en ese silencio para Demet? Si bien es imposible dar una respuesta definitiva sin la confirmación directa del actor, podemos inferir algunas posibilidades. Si el silencio fue una forma de distanciarse de la vorágine mediática que rodeaba su relación, entonces el enemigo podría ser la propia prensa, los paparazzi, o la forma en que los medios intentaban explotar su vida privada. Si el silencio fue una respuesta a tensiones internas en la relación, entonces el enojo podría haber sido dirigido hacia Demet, o viceversa, o incluso una situación compartida que les generó frustración. Sin embargo, la teoría más coherente y la que suele resonar más entre los fans, es que el silencio fue un mecanismo de defensa ante la presión externa, y que la relación con Demet, al ser un punto de gran interés, se vio afectada indirectamente por esa necesidad de Can de poner distancia y proteger su intimidad. Podríamos decir que, más que un enojo directo contra una persona específica, su silencio podría haber sido un enojo contra el sistema, contra la industria que a veces es tan implacable. Y en medio de todo esto, la relación con Demet Özdemir se convirtió en el epicentro de las especulaciones. El silencio de Can Yaman, interpretado a través del prisma de su conexión con ella, nos deja con la sensación de que algo importante sucedió, algo que prefirieron no airear. Quizás fue un intento de salvar la relación, o quizás fue la consecuencia inevitable de no poder gestionarla bajo el microscopio público. El misterio persiste y es precisamente esa ambigüedad lo que mantiene viva la conversación y nuestro interés. En resumen, la pregunta sobre con quién estaba enojado Can Yaman en ese enigmático silencio que rodeó su vida,
especialmente en relación con Demet Özdemir, nos ha llevado por un camino de especulaciones. Hemos explorado la posibilidad de un enojo dirigido a la prensa invasiva, al agotamiento por la fama, a tensiones en su relación, o incluso a una estrategia de defensa ante la presión mediática. Lo cierto es que el silencio, en este caso, se ha convertido en un lienzo donde los fans han pintado sus propias teorías, y la conexión con Demet Özdemir ha sido el hilo conductor de muchas de ellas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de los secretos y las especulaciones que rodean a nuestros ídolos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Con quién creen que estaba enojado Can Yaman? ¿O quizás piensan que fue un malentendido y no había enojo alguno? Déjenme sus teorías y reflexiones en la caja de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir desentrañando misterios del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también sean fans de Can Yaman y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima.